compartir con ustedes la experiencia clínica del tratamiento del manguito rotador en una persona con varios años de lesión, de síntomas, cuya única opción era la resolución quirúrgica y que por motivos personales y decisión propia no podía acceder a operarse. Nos viene a consultar y, utilizando nuestra experiencia en la terapia celular, la aplicamos buscando la reparación de los tejidos dañados en este caso. Su nombre es Marcelo Martín Aldaúc. Lo conocemos desde hace bastante tiempo porque es el papá de uno de los pacientes que nosotros tratamos con lesión de médula espinal, y justamente porque tuvo que hacer un esfuerzo excesivo durante mucho tiempo, cargando peso, etcétera, es que se resintió mucho la articulación y los tejidos blandos que rodean al hombro. Mi hijo tuvo una lesión medular a través de una, ¿cómo se llama? Un juego que practicaban ahí en el río. Aparentemente hacían pirámide humana de 6-7 chicos y ellos se volcaban, se tiraban de 10 metros de altura al pozo de agua, y ese día tal vez la pirámide se movió, él no calculó bien la distancia del pozo de agua y cayó fuera del pozo, cayó de cabeza, sufriendo una quebradura en la quinta vértebra, que después de eso fue trasladado ahí al hospital de Comodoro Rivadavia, porque él estuvo internado como 5 meses en ambos lugares, ya sea de acá cuando lo trasladaba a Buenos Aires. Bueno, después de eso ya nos tocó una tarea más difícil con Sebastián, porque era un chico que había quedado cuadripléjico y bueno, necesitaba atención inmediata, ya sea darlo vuelta, levantarlo, pasarlo de la cama a la silla, y bueno, eso me llevó a mí que tal vez una mala fuerza por falta de práctica y todo, y lesionándome ambos brazos. El dolor de hombro y la imposibilidad de generar los movimientos propios del hombro es muy frecuente a partir de los 65 años. Esto tiene que ver muchas veces con el desgaste propio de los tejidos. El tema es que a veces ese desgaste se suma un trauma o una carga excesiva sobre los músculos que rodean a la articulación, la estabilizan y permiten los movimientos. Esta sobrecarga, este desgaste, genera una lesión progresiva de los tendones de inserción de los músculos que están involucrados. Y la clínica de este cuadro es el dolor y la dificultad para generar los movimientos propios del hombro. Y me dolía la parte esta, ya sea levantar el brazo, poner la mano para descansar la noche, al último lo bajaban, se me dormía el brazo, no tenía fuerza para levantarlo, tenía un cosquilleo. Bueno, esto me llevó a que viera un traumatólogo urgente y fui a ver a un médico y me dijo, mira, vamos a hacer una resonancia. Me hicieron una resonancia, me volvieron a hacer otra, porque yo estaba indeciso, por lo que ellos me dijeron que necesitaba una operación quirúrgica urgente. Entonces yo le explicaba que no podía operarme por el trabajo que estaba haciendo y que me iba a controlar en los movimientos, pero que últimamente ya era mucha molestia, no podía. El tema es que en la situación clínica en la que llega Marcelo, el daño del tendón involucrado era muy importante y la única solución era quirúrgica, donde se intenta suturar, reparar, reinsertar. No tenía la posibilidad de hacer una cirugía que le exigiera un reposo absoluto del brazo durante determinado tiempo y una rehabilitación acorde a eso. Entonces, con la experiencia de haber tratado a su hijo con terapia celular con muy buenos resultados, es que nos decidimos a utilizar las células madres propias de Marcelo e implantarlas en las zonas dañadas.
Para esto se tomó material de la grasa que está en el abdomen por debajo de la piel, se aislaron las células madre de ese material, se cultivaron esas células y en el laboratorio se diferenciaron hacia las progenitoras del tejido que se quería reparar. Una vez que estuvo listo el material, se implantó utilizando la guía ecográfica sobre los tendones que presentaban el mayor daño. Yo veía a través con el doctor Cauto que me estaba haciendo con la ecografía, veía él donde marcaba con el aparato, me mostraba el tendón que quedaba un hilito, que no se había terminado de cortar. Bueno, ahí me introdujo la inyección, la vacuna, y me puso la dosis de las células madre, que sentí un pequeño pinchazo y más el susto que otra cosa, porque sí, bueno, un ardor, y después, bueno, seguimos así. Una vez que se implantó el material, hay que dejar que el material actúe, que las células se inserten en el lugar, se diferencien completamente, y hay que reeducar funcionalmente en los movimientos del brazo. Como progresivamente fue bajando el proceso inflamatorio al haber reparación del tejido, es que Marcelo pudo ir recuperando progresivamente los movimientos del brazo. Para esto necesitó de una reeducación funcional dada por la rehabilitación, y al cabo de 6 meses, con 2 implantes de por medio, es que la recuperación funcional y la resolución de los síntomas fue casi completa. Bueno, quiero agregar también que estos avances que yo he tenido en la parte del implante de células madre es asombroso para mí, porque yo no tenía conocimiento de lo que eran las células madre. Llegar a un momento que yo tenía el brazo caído, levantarlo, tenía cosquilleo, como que yo pensaba que era un producto del corazón que me estaba afectando tanto ya, porque, bueno, mire, esto yo no lo podía hacer, es verdad, tenía que doblar el brazo. Hoy yo hago lo que quiero con el brazo, levanto, tal es así que sigo levantando al hijo y lo levanto con este brazo. La fuerza, me cuido para no hacer una mala fuerza y dañarme de vuelta, porque también esto va en práctica, pero hoy, mire, la mano, todo normal.